¿Qué tal, amigos? En Zamora Chinchipe, la señal de TV Católica nos permite estar en sus hogares. Nos acompaña Pavel Muñoz, secretario nacional de Planificación y Desarrollo, con quien conversaremos acerca de la reducción de la pobreza en Ecuador y otros indicadores sociales. Bienvenidos. Muchísimas gracias, señor secretario, por haber aceptado esta invitación. Ecuador lidera la baja en la pobreza en la región. ¿En qué consiste esto? ¿De qué manera miden? ¿Cuáles son los parámetros para juzgarlo? Bienvenido. Gracias, Juan. Un saludo para usted y para todos los que nos pueden ver. Efectivamente, el Ecuador ha logrado un liderazgo en estos últimos 8 años respecto a lo que disminución de la pobreza se refiere. Lo hemos hecho porque en el Ecuador, a diferencia de otros países que solamente podrían, digamos, disminuir los indicadores de pobreza, nosotros hemos hecho al menos 3 cosas. Hemos disminuido la pobreza, hemos disminuido las distancias, las brechas entre los ricos y los pobres, hemos logrado que más gente haya movilidad social ascendente, lo que se llama movilidad social ascendente, es decir, que escalonemos peldaños, no tenemos caídas sociales en este periodo de gobierno y hemos mejorado el consumo de los hogares ecuatorianos. Todo esto se condensa en, evidentemente, un contexto que en términos de disminución de la pobreza es muy favorable. Ahora, de los 4 rubros, del primero, la disminución de la pobreza, ¿con base a qué se lo hace? ¿Cuáles son los referentes? ¿Hay alguna línea base anterior que permita decir, bueno, ahora hemos bajado tantos puntos? ¿Cómo lo hacen? Sí, bueno, es una pregunta interesante, Juan, porque lo que tenemos en el mundo técnico, digamos, sobre la pobreza es que se la suele medir desde distintas perspectivas. Hay una pobreza que se la llama estructural. Esta pobreza está más relacionada con necesidades básicas insatisfechas. Por ejemplo, si tengo salud, si tengo educación, si tengo agua potable, si tengo alcantarillado. Es una pobreza que, al ser tan fuerte en su medición, el país suele tener indicadores, ¿no es cierto?, muy altos, sobre todo en algunos territorios donde por su distancia, por la dispersión que tiene, no se ha llegado con agua potable y alcantarillado. Pero también tenemos otro tipo de pobreza, que es en la que nosotros hemos sido muy exitosos y la que se mide en muchos países, es la pobreza por ingresos. Esto determina cuántos ingresos tengo yo como persona diariamente. Si tengo más de $2,6 me considero no pobre diarios, y si tengo menos de $2,6 diarios me considero pobre. Es en este punto donde los países suelen compartir una información para hacerla comparable. Quien suele hacer esto es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y en ese sentido Ecuador está entre los primeros países que ha disminuido pobreza, que ha disminuido desigualdad, y en este último año, en el informe que ellos hacen este último año, dicen una cosa interesante. La disminución de la pobreza se estancó a nivel regional, pero Ecuador, junto con 5 países, logró resultados positivos y esto nos llena de satisfacción. Ahora, hay una diferencia, me imagino, entre la pobreza citadina en la ciudad y una pobreza rural. ¿Es así? Es decir, ¿son parámetros diferentes? ¿Se los juzga de manera diferente, valga la redundancia? Sí, digamos, en términos de línea de pobreza, ¿no es cierto?, tenemos la misma línea. Es decir, los $2,6 corren tanto para el sector urbano como para el sector rural. En extrema pobreza lo mismo, ahí la línea de pobreza está en el $1,7 diarios, más o menos. Las características de cómo se presenta esa pobreza son distintas, ¿no? Insisto, en los sectores rurales solemos tener una pobreza más asociada a carencia de necesidades básicas, como agua, alcantarillado. Hemos mejorado mucho en la dotación de servicios y la prestación de servicios públicos como salud y educación, pero el trabajo de los GAT es fundamental en ese sector rural. Y en el caso de, digamos, en el mundo urbano, claro, es una pobreza que se asocia más a los ingresos, a tener o a no tener empleo, a estar en el mundo de la informalidad, ¿no es cierto?, el subempleo. Digamos, la medición es la misma, pero las características seguramente varían. Ahora, ¿cómo creer esta disminución de la brecha entre los más ricos y los más pobres? Se habla de valores de 42 veces, ahora sería menos la proporción. Sí, efectivamente, ese es el dato que nosotros estamos utilizando. Cuando nosotros iniciamos el gobierno, el 10% más rico de la sociedad ganaba 42 veces más que el 10% más pobre.
Luego de estos 8 años, lo que tenemos como resultado es que el 10% más rico de la sociedad gana 22 veces más que los más pobres, que el 10% más pobre. Evidentemente todavía es una distancia que nos preocupa, claro. Evidentemente todavía no estamos contentos con eso, buscamos una sociedad que tienda más hacia la igualdad, pero en un continente como el latinoamericano, que es un continente el más desigual a nivel mundial, tener estos logros son significativos. Hay otro indicador, Juan, que la ciudadanía, perdonen si es que esto suele sonar muy técnico, pero que es importante. El coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini, que es un indicador entre 1, cuando yo me acerco a 1 significa que mi sociedad es más desigual. Sí. Y cuando me voy acercando a 0 significa que mi sociedad es más igualitaria. En el Ecuador hemos bajado 8 peldaños de ese coeficiente de Gini y esto también nos vuelve a ubicar entre los primeros países en América Latina que ha logrado eso. ¿En qué coeficiente nos encontramos ahora? Nosotros nos encontramos en este momento en el 0,47 y empezamos el gobierno en el 0,55. Y en términos de pobreza, la pobreza estuvo ubicada más o menos en el 37% y hoy nos ubicamos en el 25%. Es decir, hay una, le verifico ahora bien el dato, pero hay una caída de 15 puntos porcentuales de la pobreza nacional por ingresos en este periodo de gobierno. Si no me equivoco, de acuerdo al coeficiente de Gini para las Naciones Unidas, 0.4 es un índice alarmante. ¿Nosotros estaríamos todavía sobre este coeficiente? Nosotros estamos sí, en el 0,47. Llegar a 0 sería un sueño. Sería un sueño y además es irreal, ¿no es cierto? Eso significaría una sociedad que tenga una igualdad absoluta, digamos. Eso es nada más que viendo un elemento. El mapa, entiendo que Finlandia, los países nórdicos, Groenlandia tienen unos coeficientes de Gini de 0.28, es decir, no llegan al 0. No llegan a 0, ¿no? Porque, claro, digamos, hay diferencias de trabajo. Yo puedo tener un trabajo mejor remunerado, otra persona puede tener un trabajo mejor remunerado, aun cuando los dos ya tendríamos una condición de igualdad, que sería que ambos tengamos trabajo, pero seguramente, digamos, las diferencias de capacidad, de formación, de experticia, de años de estar en una tarea, ¿no es cierto?, determinan unas diferencias salariales. Entonces, el tener un coeficiente de Gini de 0 es prácticamente nada más que un referente conceptual. Efectivamente, sociedades como las nórdicas tienen unos buenos niveles de igualdad y que en el Ecuador hayamos logrado, uno podría también tener esta referencia, ¿no?, hacer una caída de 8 puntos, no puede decir, sí, 8 puntitos. Sí. En coeficiente de Gini eso es un montón. Muchísimo, eso es muchísimo. Un montón. Sí. Un indicador que veía, me atrae mucho porque tuve un poco de práctica en esto, es la reducción del trabajo infantil. Los niños que trabajan ahora, si no me equivoco, están sobre el 5%, ¿es alguna cifra por ahí? Hay que distinguir, hay dos tipos de trabajo. El trabajo infantil, sobre el cual, ¿no es cierto?, hay niños que lastimosamente todavía están en actividades. Efectivamente tenemos un indicador que está alrededor del 5%, pero dentro de los niños que trabajan, Juan, hay un tema bien importante y es los que trabajan en actividades riesgosas. Por supuesto. Por ejemplo, en basurales, ¿no? Basurales, un niño ladrilleras, minería. Ladrilleros, minería, efectivamente. Un niño que está haciendo un trabajo, o que estaba haciendo, porque ese trabajo ha sido erradicado en el Ecuador, se podía encontrar, digamos, con una jeringa contaminada con alguna enfermedad, ¿no es cierto?, con algún virus, alguna cuestión así. Entonces, esos eran trabajos de alto riesgo. Y el Ecuador, hace algunos años ya, me parece que 3 o 4 años, nosotros erradicamos esa forma de trabajo. Todavía tenemos un problema, digamos, que bordea el 5% de la población, pero que, ¿no es cierto?, ese todavía para nosotros es un reto, pero en términos de política pública, la gran noticia que dio el país en estos años fue haber erradicado el trabajo en condiciones riesgosas. Riesgosas, por supuesto. Se dice que para erradicar el trabajo infantil la mejor fórmula es dar un trabajo digno, bien remunerado a los padres. ¿Vamos en esa línea, secretario? Sí, digamos... Cuidado, la sociedad cree que la forma de combatir este mal que es la pobreza, nosotros lo llamamos un imperativo político, un imperativo moral. Cuidado, creemos que eso se soluciona vía bonos, ¿no? Los bonos de desarrollo humano que existen no en nuestro gobierno, que son ya de algunos años atrás. Existen en algunos países. Y que existen en prácticamente todos los países de América Latina. Son una buena política porque en algunos casos se condicionan. Se le dice, si yo le voy a dar el bono, usted me compromete que su niño vaya a la escuela. Claro, eso ha bajado el índice de deserción escolar. Efectivamente, ¿no? eso pasó. Y ha subido el nivel de salud también. En el Ecuador hace algún tiempo, en algunas sociedades. Pero esa no es la forma más eficiente. La forma para combatir efectivamente la pobreza es generando empleo digno y estable.
Una sociedad que tiene ese reto debería avanzar hacia allá, ¿no? Por eso es que nosotros en estos años tenemos dos retos que son fundamentales. Erradicar la extrema pobreza, pero al mismo tiempo cambiar la matriz productiva. El eslabón entre ambos es el tema del empleo, ¿no? Sí. Hay que prestarle mucha atención al empleo, a la generación de empleo estable y digno. Para terminar, señor secretario, ¿cómo estamos en niveles de empleo, sí, y de subempleo? Que esa es una cifra que estaríamos sobre el 40%, particularmente en subempleo. Entendiendo que en subempleo puede haber gente que tenga ingresos interesantes, interesantísimos en muchos casos. Sí, es una buena pregunta, Juan, porque yo la dividiría en dos. Primero, respecto al desempleo. Nosotros tenemos el desempleo más bajo de América Latina en este momento, en el 3,8%. Esto fue como cerramos en diciembre del 2014. En el caso de subempleo estamos en el 10%, un poquito más del 10%. Pero claro que es oportuna el señalamiento que usted hace. En el Ecuador nos acostumbramos a registrar mal el problema del subempleo. Porque, por ejemplo, alguien que tiene una jornada completa, puede estar ganando $4,000 o $3,000, ¿no es cierto? Pero está inconforme con su trabajo, se le contabilizaba en el mundo del subempleo. Nosotros en septiembre del año anterior decidimos ya a juntarnos, digamos, acatar las recomendaciones del órgano estadístico de las Américas, donde registra que en el subempleo deben estar efectivamente las personas que no cumplen dos condiciones. No ganan el básico y no tienen, ¿no es cierto?, la jornada completa. Y esa, en este momento, cuando nos acogemos a esa, que es una recomendación internacional, el subempleo en el Ecuador se registra en este momento un poquito más del 10%. Qué pena, se nos ha acabado el tiempo, señor secretario. Le agradecemos infinito por haber asistido a esta invitación. Siempre un gusto, Juan, con usted y con la ciudadanía. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, será hasta una próxima oportunidad.